De entre todos los activos de inversión, Aspine 11 Family Office selecciona los mejores productos adaptados a sus necesidades. Porque sus metas son las nuestras, conozca las ventajas de un departamento de inversiones fundamentado en el cliente. Pregúntenos. Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de inversión con nombre propio. En el día de hoy hablaremos acerca de la renta variable, con especial atención a lo que es la renta variable europea. Y para ello contaremos con la presencia de Gonzalo Tomé, de la casa de Lion Trust, una de las gestoras con más prestigio a nivel europeo e internacional. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Juan. Muchas gracias a ti, Gonzalo, por estar hoy con nosotros aquí. Me gustaría empezar que nos contaras un poco cómo fue el año pasado, que podemos decir que fue bastante favorable para lo que es la renta variable en general y especialmente lo fue para lo que es la renta variable norteamericana, ¿no? Impulsada en gran parte por esas empresas tecnológicas que también lo hicieron el año pasado, ¿no? Esa atención que acapararon las bolsas estadounidenses quizás dejó en un segundo plano a Europa. En ese sentido, ¿cuál ha sido el comportamiento de la renta variable europea durante el año pasado y sobre todo este primer trimestre de 2024? Y si por vuestra parte creéis que existen, ¿no?, mejores valoraciones en Europa en comparación con Estados Unidos. Sí, efectivamente, empezando por tu primera pregunta, la renta variable europea representada por su benchmark, el MSCI Europe, terminó el año pasado un 15,8% arriba frente al S&P americano en euros, que hizo un 21,4%. En lo que va de año, hasta el 5 de abril, hasta el viernes pasado, el MSCI Europe hizo un 6,8% frente a un 11,3% del S&P, también en euros. Es decir, que tanto en lo que va de año como el año pasado, el S&P se ha comportado significativamente mejor que la renta variable europea. Pero precisamente en términos de, en valoraciones, por ejemplo, en PER adelantado, el S&P tiene unas valoraciones de 21,2 veces frente a una media histórica de los últimos 25 años de 16,3 veces. Lo más curioso es que la valoración de las 10 principales posiciones del S&P es de 30 veces frente a 20 veces del resto del S&P. Es decir, las 10 principales compañías del S&P están extraordinariamente caras. En el caso de Europa, el PER adelantado también de los últimos... el PER adelantado a finales de marzo es de 14,8 veces frente a la media histórica de los últimos 25 años que ha hecho un 14,6. Es decir, está en valoraciones medias. Gracias, Gonzalo. Como decías, ¿no?, hemos visto un proceso tanto de concentración en el Standard & Poor's, donde las principales compañías tienen un peso bastante importante, que lógicamente por esa revalorización que han experimentado en el último año, etcétera. Me gustaría pasar ahora en la segunda pregunta, Gonzalo, y donde uno de los temas donde más foco están poniendo los inversores hoy en día es en la posibilidad de que veamos bajadas de tipos durante este año 2024. ¿Hasta qué punto es esperable que veamos esta política monetaria expansiva en Europa, ¿no? Y si puede ser este cambio del rumbo del Banco Central Europeo un catalizador para las bolsas europeas. Sí, un poco para ponerlo en contexto, fíjate que la inflación subyacente en Estados Unidos en febrero fue del 3,8 y la general, que es la que incluye alimentos y energía, del 3,2. Hace 2 años, en mayo de 2022, cuando estaba en el pico, la inflación americana subyacente estaba por encima del 6 y la general estaba por encima del 8. Por lo tanto, ha caído a más de la mitad. En el caso de Europa, el máximo, que fue en el verano del 2022, la subyacente alcanzó el 5% y la general casi el 11%. Hoy estamos hablando de una inflación subyacente del 3,1 y la general del 2,6. Es decir, también ha caído mucho. En los dos casos siguen estando por encima del objetivo del 2%, pero aún así pensamos que la Fed bajará tipos primero, seguramente en las reuniones de junio o de julio, y el BCE le seguirá. Y efectivamente una baja de tipos debería ser positivo para las bolsas y para la economía. Es decir, los gobiernos, las empresas, las familias se pueden endeudar de esa manera a tipos más bajos. Gracias, Gonzalo.
resumir, ¿no? Esa inflación que, aunque está por encima del objetivo del 2% de los bancos, se ha reducido considerablemente en comparación con lo que veníamos viendo. Y luego también la Fed, que seguramente vaya a llevar un poco la iniciativa en esas bajadas de tipos que se esperan durante este año. Para la siguiente pregunta, y teniendo en cuenta, Gonzalo, los últimos datos que muestran que dos de las economías más importantes de Europa, como son Alemania y Reino Unido, se encuentran en una recesión técnica, ¿no? Pese a ello, hemos visto que los índices de estos dos países, así como de otros países clave también a nivel europeo, están en máximos o cerca de alcanzar esos máximos. ¿A qué se puede ver esta divergencia y si crees que tiene recorrido este comportamiento de las bolsas europeas que estamos viendo? A ver, el mercado se adelanta entre 6 y 12 meses a la evolución de la economía. De hecho, en 2022 las bolsas sufrieron correcciones de entre el 10 y el 15%, previendo una fuerte recesión en 2023, precisamente por una subida de tipos muy rápida y muy alta. Y estas recesiones finalmente no se han producido, es decir, hay recesión técnica en el caso de Alemania o en el caso de Reino Unido, pero en el caso de España no hay esa recesión, tampoco en Estados Unidos. Es decir, parece que los bancos centrales están consiguiendo lo que se llama una desaceleración suave de la economía para de esa manera, o un aterrizaje suave de la economía para de esa manera controlar la inflación. Como comentaba arriba, o como comentaba antes, si hay bajada de tipos en la segunda mitad del año, esto debería ser positivo para las bolsas, aunque también es verdad que parte de esas bajadas ya está descontada en las valoraciones, especialmente en Estados Unidos. Gracias, Gonzalo. Al final, uno de esos miedos que más se podía tener a lo largo del año pasado que era una recesión, ¿no? Vemos que los bancos centrales han podido conseguir lo que tanto se ha hablado como el aterrizaje suave, ¿no? O soft landing, que vemos que al final pues, ha repercutido en la economía y en la bolsa también. Por último, Gonzalo, y sobre todo aprovechando que recientemente habéis lanzado un fondo de renta variable europea, me gustaría que nos comentaras con más detalle, ¿no?, qué estrategia va a seguir y dónde estáis encontrando más oportunidades de inversión en este contexto, en este escenario. Muy bien, pues mira, si te parece voy a compartir pantalla para que también quede grabado algunos de los datos, ¿no? Porque muchas veces vale más una imagen que 1000 palabras. Un segundo que comparto pantalla para que podáis ver la presentación. ¿Lo puedes ver, no, Juan? Sí, perfecto, se ve. Vale, fenomenal. Pues mira, efectivamente, como bien decías, este es un fondo de renta variable europea que hemos lanzado en febrero y que tiene ya 150 millones de euros. El fondo es traspasable, está disponible en Allfunds y en Inversis, con clases limpias y con clases con retrocesiones. Está gestionado por James Inglis Jones y por Samantha Cliff, que tienen más de 25 años de experiencia y gestionan fondos de renta variable europea desde el año 2006. Lo que pasa es que lo hacen con fondos domiciliados en Reino Unido. Entonces, lo que hemos hecho es lanzar este fondo en formato UCITS para inversores europeos, que sigue la misma estrategia que los fondos domiciliados en Reino Unido, contra récord desde el año 2006. La filosofía de inversión es que el precio de la acción en el medio y largo plazo depende del flujo de caja generado por las compañías. Sin embargo, el mercado toma decisiones de inversión fijándose en el muy corto plazo, que son los resultados trimestrales de las compañías, e infravaloran la importancia del flujo de caja de las compañías. Esta diferencia en filosofía y horizonte de inversión es lo que crea ineficiencias y oportunidades que el equipo de gestión aprovecha. Por lo tanto, el fondo va a invertir en compañías que generan flujo de caja de manera consistente, con equipos directivos que lo invierten bien, que tienen compañías con poca deuda y que están relativamente baratas. Por lo tanto, es un fondo que siempre va a tener sesgo a calidad. Y otra de las características que lo hacen diferente a muchos otros fondos es que la exposición a estilos de inversión, sea growth o value, es dinámica, dependiendo del momento de mercado y de unos indicadores de régimen de mercado que el equipo gestor ha desarrollado internamente.
La estrategia o el fondo domiciliario en Reino Unido ha tenido sesgo a Quality Growth hasta marzo de 2020, que cambió a Value de calidad y muy infraponderado a Growth. Este posicionamiento le funcionó muy bien a partir de noviembre de 2020, cuando Pfizer anunció la vacuna del COVID, durante 2021 y 2022. Ya a mediados de 2023 redujeron este sesgo value tan marcado y ahora tiene una cartera equilibrada entre posiciones value y growth. En consecuencia, la rentabilidad es muy buena en todos los periodos de tiempo desde el año 2007. Aquí podéis ver cuál es la rentabilidad de los mandatos que gestionan este equipo en renta variable paneuropea. Y aquí podéis ver la rentabilidad anualizada, que como podéis ver es de un 9,8, esto es antes de comisiones, pero si le quitamos unas comisiones medias de 0,8 se quedaría en una rentabilidad anualizada desde el lanzamiento de un 9% frente a un 4%, es decir, más de un 5% de alfa generado por el fondo y por los mandatos desde el lanzamiento. Y si miramos a 10 años, las rentabilidades son aún mejores. Y destaco que las rentabilidades a 10 años son las más relevantes porque el equipo introdujo unas mejoras en el proceso de inversión en el año 2014 y aquí podéis ver que las rentabilidades son de un 14 frente a un 7, es decir, más de un 7% anualizado. Y eso es independientemente de que hayan sido entornos más growth o más value. Aquí podéis ver las rentabilidades en los últimos 5 años, como podéis ver en el año 2019 y el año 2020, las rentabilidades que fue un entorno de mercado más marcado o más positivo para el growth y el fondo lo hizo significativamente mejor que el índice porque el fondo es las barras en verde, mientras que el índice son las barras doradas y como podéis ver han tenido una rentabilidad superior al 10% en el caso del año 2019 o del 17% de alfa en el caso del año 2020. Sin embargo, en años que han sido donde el value ha tenido un mejor comportamiento, aquí podéis ver que en el año 2021 el fondo lo hizo significativamente mejor, también en el 22 y también en el 23. ¿Y cómo lo hacen? Pues si paso directamente al proceso de inversión, aquí podéis ver los 5 pasos del proceso de inversión y el primero es que filtran todas las compañías de la bolsa europea según 2 ratios, uno que es el flujo de caja sobre activos operativos, que este es similar al return on equity, es decir, es un ratio de calidad, pero centrado en flujo de caja, y el otro es flujo de caja sobre valor de mercado, que este es un ratio que tiene más sesgo a value. Y a partir de aquí solo se van a fijar en el 20% mejor, reduciendo el universo de inversión a unas 600 compañías que puntúan según 4 categorías, que son estas categorías de aquí, 2 con mayor sesgo a growth, que son momentum y cash return, y 2 con más sesgo a value, que son recovering value y contrarian value, que sería similar a deep value, ¿no? Y las mejor puntuadas dentro de estas 4 categorías, que son aproximadamente unas 250 compañías, las analizan en detalle los estados financieros, especialmente el estado de flujo de caja, y se centran en ver que efectivamente la compañía está teniendo una buena gestión del capital circulante, que está generando más flujo de caja operativo, que está retribuyendo al accionista o bien con recompra de acciones o bien con el pago de dividendos y que además está utilizando el flujo de caja generado también para reducir deuda y fortalecer el balance. ¿Y cómo deciden ellos si estar más value o más growth? Pues los gestores se valen de indicadores macro adelantados de sentimiento contrario de mercado desarrollados por los gestores, que son el miedo inversor, la agresividad corporativa y la fuerza del factor momentum. Aquí podéis ver la agresividad corporativa y de manera muy simplista y resumida, lo que viene a decir es que cuando el miedo inversor y la agresividad corporativa son altos es porque los inversores están eufóricos y las empresas son demasiado optimistas e invierten en exceso en activos improductivos que queman caja. Por ejemplo, se endeudan en exceso para comprar compañías que finalmente no generan el valor esperado y que incluso les queman caja. Si además el mercado está muy caro y hay señales de ruptura de momentum o de ruptura de la tendencia positiva de mercado, suele ser el preludio de fuertes caídas. Entonces, en este entorno, el fondo tendrá un posicionamiento más defensivo para proteger la cartera y estará más invertido en acciones value, porque al estar más baratas, el margen de seguridad es mayor, y en acciones defensivas,
porque generan caja y tienen poca deuda. Y al revés, cuando el miedo inversor y la agresividad corporativa son bajos, es porque las empresas son prudentes, generan caja, reducen deuda y los inversores son cautos. Si además la valoración media del mercado es baja o las compañías están baratas y fuertes señales de momentum, las oportunidades de revalorización son mayores y entonces el fondo tiene más sesgo a growth porque este es un estilo de inversión que se comporta mejor cuando la agresividad corporativa y la ansiedad inversora están bajos. Como podéis ver aquí, en el caso de la agresividad corporativa, estos indicadores se adelantan entre 3 y 12 meses a la evolución del mercado y aquí podéis ver que la agresividad corporativa ha tenido unos repuntes por encima de su media histórica, que es la línea roja, antes de la burbuja tecnológica del año 2000 y también antes de la crisis financiera del año 2008. Y desde el año 2009 hasta el año 2019-20 ha estado, pues, digamos, en su media histórica y esa es la razón por la que el fondo ha tenido más sesgo a crecimiento, porque el estilo de inversión de crecimiento se comporta bien cuando la agresividad corporativa y la ansiedad inversora están relativamente bajos. Sin embargo, aquí se puede ver que desde el año 2020 hubo un repunte que duró pues, el año 2020, 21 y 22 y esa es la razón por la que durante este periodo han tenido más sesgo a value y eso les ha pagado muy bien en este periodo. Sin embargo, desde mediados del año pasado ha habido una fuerte caída tanto de la agresividad corporativa como de la ansiedad inversora, que están ahora en la media histórica y por eso la cartera tiene una posición equilibrada entre compañías con sesgo value y sesgo growth, es decir, es una cartera equilibrada. Además, bueno, aquí podéis ver lo que es la eficacia del momentum. El momentum generalmente es muy fuerte en el mercado, excepto en momentos de ruptura, como es el año 2008, 2010 o el año 2020. Y luego las compañías growth, que estuvieron muy caras, extraordinariamente caras en el año 2020, y las value, que estuvieron extraordinariamente baratas, pues como podéis ver, las growth se han abaratado y ahora están ligeramente caras, pero bueno, están en su media histórica, y las value siguen baratas, pero no están tan baratas como hace 3 años. Y esa es la razón por la que la cartera está equilibrada entre posiciones value y growth. Y lo que me preguntabas en cuanto a los sectores que están favoreciendo, pues podéis ver que están favoreciendo los sectores de consumo cíclico, el sector financiero, el sector industrial y el sector tecnológico. Sin embargo, están infraponderados en el sector salud, en el sector de consumo básico y energía. Muchas gracias. Este es un resumen rápido del fondo. Muchas gracias. Sobre todo, ¿no? Ese fondo que sigue un análisis fundamental, ¿no? Pero que no se ancla ni a un sesgo growth o value, como bien has comentado, ¿no? Y que sobre todo tiene en cuenta tanto el contexto o el momento de mercado en cada situación. Simplemente, Gonzalo, darte las gracias por estar aquí, por darnos algo de luz sobre la renta variable europea. Creo que tiene unas posibilidades muy grandes de hacerlo bien y nada, espero verte pronto. Muy bien, muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias.